Quiero hacerles una pregunta pues una pregunta muy natural. Em, es más, les voy a pedir que una de sus manos ustedes la vean detalladamente y chequen sus dedos, una solamente. Chequen sus dedos, hermanos, a ver que si encuentran, claro que cada dedo se parece al otro, se parecen en muchas cosas, pero quisiera ver si encuentran ustedes un dedo que es exactamente igual a otro. O sea, hay dos dedos que se parecen completamente en todo. ¿Qué es lo que miran? Del mismo tamaño, del mismo, todo. ¿No? ¿O sí? ¿Qué encuentran? ¿Sí encuentran dos dedos iguales? No, Generalmente no, ¿verdad? no, son parecidos, pero Se cada uno tiene sus características distintas. Ujú. Sus funciones, hermano doctor Lozano, sus funciones de cada dedo, ¿verdad que son diferentes? Así es. Sí, creo que, bueno, la razón que les digo esto, claro, tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero también porque mi mamá, cuando ella pues vivía, le decíamos nosotros, mamá, ¿por qué tú prefieres a aquel? ¿O por qué aquel sí y yo no? Y mi mamá decía, mira los dedos de tu mano. ¿Ves los dedos? Sí, se parecen, ¿verdad que no hay dedos iguales? Pues no, pues es lo mismo, es lo mismo, los hijos son todos diferentes. Entonces no me digas que hay un favorito, todos son diferentes, pero yo los quiero a todos igual. Ella trataba de explicarnos cómo ella no tenía favoritos, ¿verdad? Nosotros que somos los hijos, pues podíamos ver claramente que sí había favoritos, ¿verdad? Pero con esto quiero decirles, hermanos, que lo que vamos a hablar hoy es acerca de precisamente el concepto que habla del favoritismo, y este concepto se llama proceso de proyección familiar. Este es, ¿qué será? El cuarto concepto del que estamos hablando, no que haya un orden exactamente, porque la gente difiere mucho en el orden de los conceptos, pero al menos nosotros aquí estamos viendo en cuarto lugar porque hablamos primero de la familia como núcleo, como unidad, la familia nuclear como unidad familiar. Después hablamos de la diferenciación del self y enseguida hablamos de los triángulos emocionales y ahora hablaremos del proceso de proyección familiar. Voy a quitar la presentación por un minuto para ver precisamente esto que estuvimos estudiando, estuvimos viendo acerca de los triángulos emocionales. Y cuando hablamos de los triángulos emocionales, espero que hayan visto la presentación si no estuvieron en esta reunión la semana pasada. La primera pregunta aquí dice, ¿los triángulos emocionales se forman naturalmente con tres personas? La pregunta es bien simple. O sí, claro que sí, o no. ¿Los triángulos emocionales se forman naturalmente con tres personas o no? Esa es la primera pregunta. Si habláramos de un triángulo así, bueno, pues claro que sí, pero, pero estamos hablando de triángulos emocionales. Ajá. Sí, y también, sí, claro, porque aquí estamos hablando de tres personas, ¿verdad? Cuando hablamos de triángulos, bueno, ahorita vamos a hablar de otros triángulos aquí mismo en las preguntas.
Ajá, eso es acerca de los triángulos emocionales. La segunda pregunta dice, ¿qué factores forman los triángulos emocionales? Ok, aquí es multiple choice, así de que escogemos varias respuestas. El nivel de madurez emocional, la cantidad de estrés, los triángulos generacionales no resueltos, 3 lados y 3 ángulos, un poquito capcioso eso, ¿no? Una línea recta sin ángulos. Podemos contestar lo que nosotros pensamos que es correcto. Y no hay penalidad. Ejemplos de triángulos. ¿Qué ejemplos vimos y pudieran ser? Hablando del jefe con otros empleados, chismes, mamá, papá e hija, esposos y Dios. Ustedes escogen lo que ustedes quieren, los ejemplos, el número de ejemplos que ustedes quieran. Y número 4, ¿cómo evitar los triángulos emocionales negativos? Controlando la ansiedad, manteniéndose no reactivo, concentrándose en sí mismos y no en los demás, estando de acuerdo con uno de los ángulos, haciéndome al lado de quien me cae bien aunque esté equivocado. ¿Cómo evitar los triángulos emocionales negativos? ¿Okay? Hermana Silvia, en la número 3 no puedo agarrar varias, nada más puedo agarrar de a una. Ah, me salió mal, no le puse bien. Okay. Escoja la que usted... bueno, la más. Sí, ajá, sí. Ok. Y Porque ahorita quería escoger más, pero nada más me permite una. hay más, hay más. Vea que allí, bueno, no sé si ustedes ven allí que dice multiple choice. No sé si ustedes ven eso, pero dice cómo evitar los triángulos emocionales negativos, multiple choice. Intente escoger más otra vez, a ver si le es posible. En la 3 no. Ah, en la 3. En la 3 sí, en la 4 sí. En la 4 sí, pero en la 3 no aparece. Y yo, así lo había hecho yo equivocadamente, pero esta mañana recordé eso y lo intenté cambiar, pensé que ya lo había cambiado. Entonces, coja una solamente. Ok. Ok, muy bien. Entonces ya estamos viendo los resultados. Estoy viendo los resultados. Ok, ahora vamos a ver los resultados. La primera pregunta dice, los triángulos emocionales se forman naturalmente con 3 personas. 2 personas contestaron que no y una que sí. Ok. ¿Qué factores forman los triángulos emocionales? Todos respondieron que los triángulos generacionales no resueltos. Es una de las respuestas y está muy bien. Y las otras 2 que escogieron son también las correctas. Y la número 3, que es la que no está bien formulada, ¿verdad? Porque no se pueden escoger más de una. Hablando del jefe con otros empleados, mamá, papá e hija, sí, realmente aquí todas las respuestas eran correctas. Y número 4, ¿cómo evitar los triángulos emocionales negativos? Respondieron también todas las que son correctas. ¿No les enseñé los resultados? ¿Solo hablé de ellos? Ahí están. Disculpen. Ahí están los resultados. Un segundo. Ok. No me había dado cuenta que puedo descargar los resultados y los acabo de descargar. Ok, perfecto. Muy bien, hermanos, entonces vamos a regresar a lo que es la presentación, donde estábamos. Y la presentación es bien corta.
Muy bien, proceso de proyección familiar. Un texto que me encontré que pues creo que aplica es la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Proverbios 29:15. Aquí no hay madres, solamente padres. Bueno, yo también. Digo yo sí. Ok, también algo que encontré también, dice, cuando las familias son fuertes y estables, también lo son los niños, que muestran mayores niveles de bienestar y resultados más positivos. Ok. Proceso de proyección familiar tiene que ver con la forma como los padres transmiten sus propios problemas emocionales a un hijo. Y aquí vemos bueno, iba a decir un cuadro. Yo no sé qué está pasando, que se me están yendo, la presentación está yendo más rápido que yo. Iba a decir que este es un cuadro, pero realmente es un triángulo. Si se fijan, todo este concepto funciona en triángulos. Por eso es que los conceptos están interconectados. Y en este concepto podemos ver ya el concepto de triángulo. También podemos ver otros conceptos de los que no hemos hablado, pero que vamos a hablar, como lo es el corte emocional, pero tiene que ver con las reacciones, las posturas que uno adopta cuando tiene cierta ansiedad o estrés. Entonces, vamos a ver otro tipo de conceptos también en este concepto que se llama proceso de proyección familiar. Aquí vemos como el padre y la madre enfocan en un niño, en uno solo de los niños. Aquí son dos, pero enfocan mucho en este niño, toda su atención o su ansiedad, su diferenciación de self o su madurez emocional, se la están pasando a este niño aquí. Entonces, lo que dice aquí es el proceso de proyección familiar, describe la forma principal en que los padres transmiten su nivel de diferenciación a un niño. También explica cómo el proceso puede ser diferente para cada niño en la familia. Por ejemplo, aquí, este padre y esta madre están pasando su ansiedad a este niño. Eso le va a provocar a él cierta madurez o cierto nivel de madurez emocional. Pero este niño en el cual no se enfocó, también ese niño va a heredar cierto nivel de madurez emocional. Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia. Y esto nos puede contestar la pregunta que tenemos de que ¿por qué en las familias los hijos tienen diferente nivel de madurez emocional? A manera general, ¿no? No estamos hablando de cada familia, o de mi familia o de la suya, ¿verdad? Pero sí podemos ver a manera general en muchas partes en la sociedad que los hijos, inexplicablemente, un hijo que tiene problemas de comportamiento o de personalidad, tiene un hermano que ha cumplido todas sus metas y tiene un matrimonio, una carrera exitosa, o sea, su madurez emocional es muy diferente y su manera de relacionarse con los demás también es muy diferente, ¿verdad? Bueno, las dificultades que más marcan a los hijos son aquellas que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Una vez que la persona que ha obtenido todo ese enfoque, se muestra después en sus relaciones interpersonales. Esto lleva a que el hijo herede una ansiedad incrementada en lo que tiene que ver con su sistema de relaciones personales. Es como repitiendo, ¿no? Vamos a ver aquí, el proceso de proyección puede afectar al funcionamiento de uno o más niños
y aumentar su vulnerabilidad a los síntomas clínicos. Aquí puse algunas imágenes de diferentes comportamientos que pueden tener los niños. Proceso de proyección familiar. El padre se centra en un niño por miedo o por preocupación, por adoración o también por negligencia, de que algo, pensando que algo está mal en ese niño. Este es un ejemplo, ¿verdad? Enfermedad, debilidad, es el más necesitado, etcétera. También podemos pensar es el mayor o es el menor o es el del medio o es el... Pero ese es otro concepto que vamos a ver más adelante también, que se llama el concepto de la posición familiar, qué número de nacimiento tuvo. ¿Okay? Lo vamos a ver más adelante y también influye en esto. El padre interpreta el comportamiento del niño como una confirmación del miedo. Yo tengo miedo de que este niño no se desarrolle bien. Entonces mira al niño con ese comportamiento. Entonces dice, oh sí, es verdad. El padre trata al niño como si algo estuviera realmente mal con el niño. O sea, es una cadena de cosas que se dan. Un ejemplo, percibiendo que un niño tiene baja autoestima. Los padres tratan repetidamente de afirmar al niño y la autoestima del niño se vuelve dependiente de esa afirmación. Este es un ejemplo. Estos pasos de exploración, diagnóstico y tratamiento comienzan temprano en la vida del niño y continúan. Los padres ya diagnosticaron, o el padre o la madre, ¿no? Diagnosticaron esto que está sucediendo y es desde ahora. Perdón. Esto puede ser al nacer el niño. Puede ser algo así como, por ejemplo, vamos a decir, yo tengo un niño o una niña y la niña es la número 2, pues es la segunda, y yo fui la segunda en mi familia y la niña, mi hermana mayor, abusaba de mí o era muy controladora. Entonces yo tengo ese miedo, tengo ese trauma en mi mente, entonces lo proyecto a mi hija, mi segunda hija, y digo, esta niña yo la voy a proteger de su hermana mayor, o algo así, ¿no? Porque viene de familia, viene de nuestras ansiedades, de nuestros miedos, de cosas no resueltas que hemos vivido, entonces como que la queremos proyectar hacia los hijos. Es un ejemplo, como dije, ¿no? Los temores y percepciones de los padres dan forma al desarrollo y comportamiento del niño que crece para encarnar sus miedos y percepciones. Le proyectamos nuestro miedo, entonces el niño crece con ese miedo y lo empieza a encarnar, empieza a sentirlo también y a mostrarlo en su comportamiento. Los padres tratan de solucionar el problema, o sea, no hay una mala intención. No es una mala intención, es que estamos viendo un problema y lo estamos tratando de solucionar. No hay una mala intención realmente. Patrones del proceso de proyección familiar. Aquí volví a poner el cuadrito o el triangulito. Perdón. ¿Qué pasa con esa persona, ese niño que crece y empieza a relacionarse con otros fuera del núcleo familiar? Tiende a repetir los mismos patrones de comportamiento interdependientes en diversos entornos sociales. Disculpen que lo escribí mal. Se vuelve una persona que es objeto de una proyección familiar
que se vuelve, más bien se vuelve objeto de de eso mismo que está pasando, que le han proyectado en la sociedad. También se convierte en un chivo expiatorio, se convierte en alguien de quien todo el mundo abusa o de quien o ha sido tan débil o algo así. Y aquí el siguiente también dice, es una persona que es triangular, bueno, también fácilmente se vuelve triangular. O lo triangulan fácil, o lo atrapan fácil en un triángulo y después anda en problemas, ¿no? Y lo último que dice es la diferenciación de un individuo de sí mismo o la diferenciación del self en un grupo social depende de la eficacia de la diferenciación de esa persona en la familia. ¿Ok? Sensibilidades de relación que los niños heredan de sus padres. Continuando en cómo este niño se desarrolla, ¿verdad? Tienen mayores necesidades de atención y aprobación, dificultad para hacer frente a las expectativas, una tendencia a culparse a sí mismo o a los demás, sentirse responsable de la felicidad de los demás, sintiendo que los demás son responsables de su felicidad, actuar impulsivamente para aliviar la ansiedad del momento, en lugar de tolerar la ansiedad y actuar cuidadosamente. Y estas son cualidades de la persona que no ha desarrollado su self, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado antes. Entonces, los síntomas de la proyección familiar vienen a ser también de inmadurez emocional. Ok. En este cuadro vamos a ver proyección familiar de los patriarcas. Yo intenté dibujar o hacer aquí el diagrama familiar de los patriarcas. De Abraham, Abraham, Isaac y Jacob. Acá está José. Perdón. De paso, pues les digo, ¿no? Que así es como estamos haciendo los diagramas familiares y que al principio habíamos dicho que los podemos llamar árboles genealógicos, pero ya cuando le empezamos a poner emociones, ya se convierte en un diagrama familiar. Y esto es un diagrama familiar. Le vamos a añadir esas reacciones. Aquí le añadí unas flechitas que ahorita ya les voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Abraham y Sara, ¿verdad? Sara, pues, no podía era estéril, ¿verdad? No podía, hasta una edad muy adulta, muy grande, ella no podía tener hijos, pero muchas cosas pasaron, Dios hizo la promesa, se desesperó, le entregó a Abraham su sierva y bueno, allí vino un hijo que se suponía que era hijo de Sara, ¿no? Porque es para que me dé hijos, ¿verdad? Entonces ya ella o ellos ya tenían un hijo. Pero Dios cumple su promesa y le da un hijo a Sara, el hijo Isaac. Cuando esto pasa, Sara proyecta su ansiedad hacia Isaac y se genera un conflicto con Agar. Entonces, Sara proyecta su ansiedad hacia Isaac porque, bueno, no sé por qué, pero yo me imagino que Sara está viendo que Isaac ya tiene un hijo. O sea, ya tengo un hijo. Y este hijo va a ser el heredero y qué sé yo, tanta cosa, ¿no? Qué sé yo lo que haya pasado por su mente. Pero en su ansiedad, ella presiona a Abraham para que mande a Agar y a Ismael fuera
de su casa, de su lugar, ¿no? Entonces ya ellos se tienen que ir, se van. Lo que sufre esta proyección familiar de Sara hacia Isaac es un corte emocional. Estas flechitas así en dirección opuesta muestran corte emocional. En este caso, corte geográfico también, ¿verdad? Que se dio porque Ismael se tuvo que ir. Entonces, este corte, el padre de los árabes y el padre de los israelitas, em, se separaron y estuvieron en conflicto. Me parece que se juntaron brevemente a la muerte de Abraham, pero se separaron y estuvieron en conflicto hasta hoy en día, ¿no? Entonces, em, eso fue lo que sucedió. Ismael e Isaac sufren separación y corte emocional. Muy bien, bueno, pasó eso. Enseguida Isaac se casa con Rebeca y entonces Rebeca parece ser un poco más dominante que Isaac en el matrimonio. Quizás Isaac hereda esa dependencia de su mamá, de su madre, y es un poco más dependiente de su esposa, quizás. También me parece que sí, aquí está. Bueno, aquí dice, Isaac se consuela de la muerte de su madre al casarse con Rebeca. Era un apego muy grande que ellos tenían, natural, ¿no? Entonces, él no estaba, no se había consolado todavía, no había dejado ir, ¿verdad?, a su madre que había fallecido, sino que hasta que se casó con Rebeca, y me parece que ellos habitaron en la misma tienda donde su madre había vivido. Bueno, entonces Isaac también proyecta su ansiedad hacia un hijo, pero más que nada Rebeca proyecta su ansiedad hacia Jacob. ¿Sí? Isaac y Rebeca proyectan su favoritismo hacia uno de sus hijos, provocando otro corte emocional. No puse las flechitas, debí de haberlas puesto acá también, pero aquí hay otro corte emocional. Y como les digo, más adelante vamos a hablar de ese concepto también. Pero aquí hubo un corte emocional pues muy grande también. Jacob más bien se tiene que ir, ¿no? Según la historia, pues a la muerte de Isaac hubo allí un complot, ¿no? Y entonces se tuvo que ir, ¿no? Para hacer la historia un poquito más corta. Jacob aquí muestra su inmadurez emocional en su relación con su suegro, con sus esposas y también con sus hijos. Él sabemos que estuvo en hizo muchas decisiones que pudieron haberse evitado, ¿no? Al tratar con Labán, al tratar al aceptar una esposa cuando él quería otra, al aceptar una segunda esposa y estar con ellas dos y solamente una era su amada, ¿verdad? Muchas cosas que él podemos ver cómo viene teniendo la persona que ha sufrido esa proyección familiar, tiene hacia los demás en sus comportamientos, ¿no? Después vemos también en Jacob esa proyección familiar y creo que mucho más marcada la podemos ver hacia José, porque él tuvo muchos hijos. Acá, bueno, también sabemos que después Abraham tuvo más hijos, ¿verdad? Pero aquí vemos solamente a 2 hijos, acá vemos solamente a 2 hijos. Y acá vemos las historias que leemos son de 12 hijos, ¿verdad? Y bueno, entonces, pero vemos que Jacob centra su atención
y todo su amor hacia José. Tenemos una historia muy bonita que enseñamos mucho y es ¿cómo le llaman? Cuando él le regala la túnica, ¿verdad? A su hijo José. Muy bonita historia, pero esta historia también provoca un corte emocional. Judá se va, y también hace muchas cosas que son de madurez, inmadurez emocional, pero con José vemos que inmediatamente que o sea, no tenemos que ir hasta allá con Judá. Tenemos que ver que su amor y su favoritismo puso a José en un riesgo muy grande de perder la vida y, en fin, le cambió la vida. Es el que José, se sintiera también tan amado así, que él estaba por encima de los demás. Bueno, es una ilustración de cómo se pasa la ansiedad a un hijo favorito. También aquí está envuelto otro concepto del cual también vamos a hablar, que es el concepto de multigeneracional, proyección también, pero multigeneracional. Aquí se mira porque viene en muchas generaciones. Un niño que crece relativamente fuera del proceso de proyección familiar puede surgir con un nivel básico de diferenciación más alto que los padres. En la gráfica que vimos ahorita podemos quizás ver algunas muestras de cómo a otros hijos, los que no estaban recibiendo ese favoritismo, dieron muestras de madurez emocional a veces mucho más grandes, ¿verdad? Un segundo. No me hacen caso los perritos. Por ejemplo, vimos a un Esaú tratando de reconciliar, ¿verdad? Y a un Jacob yendo hacia la reconciliación, pero a la vez como no queriendo, ¿verdad? También vimos, no vimos, pero podemos ver, por ejemplo, me parece que era Rubén, el mayor de los hijos, de Jacob, que si lo vemos más de cerca, quizás podemos ver más madurez emocional en otros hijos, ¿verdad? No quiero entrar en eso porque no lo tengo bien seguro y también porque vamos a ver más adelante el concepto de el hijo mayor, o no, perdón, de la posición de hijos, donde podemos ver que también eso contribuye a la madurez. Entonces lo vamos a ver más adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Pongo este texto para decir que el proceso de proyección familiar no es intencional. O sea, una madre o un padre no dice por maldad hacia los otros, voy a hacer mi favorito. No, es automático. Es algo que solamente se da, ¿verdad? No es que uno lo piense y uno diga, pues aquel me cae mal. No, es algo automático. Aquí la pregunta es, ¿cómo es tu diagrama familiar en cuanto al proceso de proyección familiar? Mi diagrama familiar incluye lo que yo vi en mi familia de origen. Yo vi y muy claramente mis padres. Mi papá, cuando nació mi hermano, el segundo, mi papá tenía un restaurante y no, pues mi hermano, el segundo, primero nació una mujer, después un hombre. Él dice, mi papá, pues mero me va a ayudar.
Y entonces dice mi mamá, o decía mi mamá, que se lo llevaba todos los días al restaurante a ayudarle y era su mano derecha. Hasta la fecha es su mano derecha. Lo cual está bien. Pero ya vino otro varoncito y decía mi mamá, oye, llévate a este también. No, 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 ese es muy chillón. No, 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 déjalo en la casa. Allá batalló con él. Entonces mi mamá empezó a cuidar mucho al chillón y lo empezó a hacer su favorito, porque aparte de eso, mi hermano, el favorito de mi mamá, el chillón, él nació el 24 de diciembre, se llama Jesús. Entonces, mi mamá, pues su adoración, porque y hacíamos las fiestas de Navidad y el niño Jesús no se mencionaba, era mi hermano el chillón el que se adoraba. Y todavía en los años recientes, antes de que falleciera mi mamá, en las Navidades, mi mamá, tráiganle doble regalo a Chuy, porque está cumpliendo años. Y nosotros, él no nos da doble regalo. Entonces veíamos eso, ¿no? Siempre lo vimos y las consecuencias hasta ahora también se pueden ver. Mi papá nos ha dicho así bien claramente, este es mi hijo favorito. Y si él se me va, me voy yo también. O sea, cosas así, bien claramente, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta, pero mi papá se ha dado cuenta. Y hace poquito mi papá me estaba diciendo, oye, la esposa de aquel, uno de los menores, ¿cómo ella prefiere a tal de sus hijos? Dice, eso no está bien. Le dije, perdóneme, pero le voy a recordar algo que usted nos dijo el año pasado. Dijo, ¿qué? Usted nos dijo que usted prefiere a tal y que si él se le va, usted se muere también. Dice, ¿de veras? No, pues estoy mal. Entonces, les estoy contando de mi familia, ¿verdad? Y es para analizar nuestras familias y también nuestra misma proyección familiar. Si estamos nosotros pasando nuestra ansiedad a alguno de nuestros hijos ¿qué es lo mejor hacer? ¿Verdad? Otra pequeña historia. Mi esposo y yo tenemos 3 hijos, Nereida, Orlando, Cristian. Hubo un tiempo en que mi esposo prefería a Cristian, que es el bebé, era bebé, y yo prefería a Nereida, que era la mayor, por ser mujer y no sé qué. Nos dimos cuenta que estábamos haciendo eso y yo me di cuenta que era muy marcado. Y Orlando, el de en medio, él era muy noble, siempre ha sido muy noble, o sea, él no reclamaba nada, pero yo me di cuenta que a él le cargábamos la mano. Y tú haces esto, y tú haz lo otro, y aquello. Y cuando yo me di cuenta, dije, eso no es justo, no está bien. Entonces ya platicamos mi esposo y yo, y le dije, ¿sabes qué? De ahora en adelante, lo que quieras pedirle a Orlando, pídele a tu favorito. Y yo voy a hacer lo mismo. Entonces, Orlando lava los trastes, vamos a suponer. No, Nereida lava los trastes. Y una serie de decisiones que tuvimos que hacer para quitar nuestro enfoque y ponerlo más, a nivelarlo, ¿no? Entre los 3. Entonces fue una decisión que tuvimos que hacer y gracias a Dios que lo hicimos porque ahora ellos, bueno, podemos ver la diferencia, ahora ellos han crecido muy maduros, se han casado y cada quien con su familia, llevando una familia muy bien, sus hijos muy bien. No vemos que tengan alguna inmadurez emocional, gracias a Dios, que todos tenemos errores, pero creo que no fue algo que les marcó, porque se pudo notar a tiempo.
¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Qué me cuentan? ¿Qué han identificado en sus familias o si han identificado algo? Bueno, como comenta, yo creo Yo que, quiero comentar. Perdón. bueno, perdón, si quieres, tú o yo. No, dale tú, hermano. Bueno, No, yo tú creo que dale. la proyección familiar en cada familia, valga la redundancia, es, es particular, es especial, porque pues el background, todo lo que traen nuestros padres atrás va a reflejar a nosotros. Y ahora, obviamente, nosotros era una mujer que era la mayor y 5 varones. Entonces, obviamente, la atención sobre la mujer era diferente a los 5 varones. Ahora, la edad de los varones, como éramos, o sea, estaba muy seguida. Nos llevamos 11 meses uno de otro. Wow. ¿Verdad? Entonces estábamos, o sea, yo cumplo años mi hermana en octubre, yo en septiembre, mi hermano, entonces estábamos muy seguidos y a veces, pues todos íbamos juntos a la escuela, todo, pero obviamente, si uno ve en retrospectiva, había ciertas situaciones difíciles, por ejemplo, con un hermano que estaba en la mitad. O sea, entre los 5 varones había los 2 mayores y los 2 menores y uno en la mitad. Y él particularmente era zurdo, es zurdo, ¿verdad? Entonces, todavía en esos tiempos en los que nosotros íbamos a la escuela, a finales de los 60, eran de los 60, pero yo soy del 61. Yo fui en el 67, 68 ya estaba en primer año. Bueno, en esos tiempos todavía acá en México era bien difícil para los que tenían ese problema. No ese problema, sino pues una variante normal. Nada más que la maestra quería amarrarle la mano acá atrás para que escribiera fuerza con la derecha. ¿Verdad? O lo obligaron a tocar la guitarra del lado como un diestro. ¿Verdad? Porque así tenía que ser, porque todas las cosas eran hechas para los diestros, para los derechos, no para los zurdos. Para abrir una lata, todos lo agarras para la derecha, porque para el otro lado no funciona. Entonces, todo era hecho así. Y yo creo que eso a él le afectó porque, bueno, había un desequilibrio. Y a veces mi papá no tenía tiempo, aunque lo sabía, ¿verdad? No tenía tiempo para a lo mejor dedicarle pues todo lo que él necesitaba, ¿verdad? Y hubo cosas muy importantes porque mi papá, por ejemplo, pues cuando llegaba el sábado o el domingo y nos llevaba de pesca. Nos llevaba a pescar, pues yo soy ahí donde ir en la playa y todo eso, y nos ponía a todos diferentes y a cada uno de nosotros platicaba con nosotros, ¿verdad? Iba con nosotros y te daba una plática motivacional. A todos por igual, ¿verdad? Todos por igual. Entonces, creo que proyectó en nosotros, pues, primero parte de sus carencias, porque su mamá, él se quedó huérfano chico, todo eso, entonces él quería proyectar en nosotros ese cariño y todo, pero aún así, mi hermano de en medio, yo notaba que él tenía más problemas, que tiene, sí, porque su inmadurez todavía sigue hasta ahora, ¿verdad? Y bueno, obviamente, para mi mamá, siempre el más favorito era el chico, porque era el que necesitaba más, como que necesitaba más atención. No era el más débil, ni ninguno estaba enfermo, todos comían bien, pero siempre había cierto favor, porque creo que es natural, o sea, y no debería de ser, pero quítale al grande para darle al chico. Préstale el juguete, pero ¿por qué se lo voy a prestar si es mío? Es que está llorando, por eso a mí que me importa que esté llorando. O sea, pero dímelo a mí que yo tengo 10 años y que el chico tiene 4. Entonces, me lo quitan a mí para dárselo a él, pero ¿por qué? Y entonces esas situaciones siempre crean a veces fricción, que se manifiesta, que no llegaron a mayores, pero yo lo notaba, le digo, bueno, ¿por qué le van a quitar a la bicicleta nomás porque el chiquito quiere? ¿No? Y entonces lo vas notando. Y eso a veces se refleja también cuando uno llega al matrimonio y tienes hijos, porque lo haces de manera automática. ¿Verdad? A mí me dice mi esposa, hey, acuérdate que tienes 2 hijas.
porque generalmente hablo nada más de una. Hey, tiene dos, ¿verdad? Entonces, pero esas cosas tiene uno que irlas corrigiendo. Gracias a Dios que mis hijas, bueno, sí crecieron maduras y todo bien. No tengo ningún problema con eso, pero yo tengo que reconocerlo, que a veces yo me inclinaba más por una, ¿verdad? Y de hecho ahora cuando oro, trato de hacerlo primero por la que yo consideraba que estaba, ¿verdad? Porque estoy en mi mente reprogramándome para darle ese lugar, aun cuando ya no viven con nosotros, pero no importa, ella tiene que sentir que yo la amo igual que la otra, por si acaso en un momento no lo sintió, ¿verdad? Sí, Y bueno, esa es mi experiencia. En eso consiste la madurez y también en que no hay no hay condenación en Cristo. Y esta teoría, perdón, hermano Pedro, ahorita le voy a dar la palabra. Esta teoría dice que no es para buscar culpables ni para sentirse uno culpable, es para recomenzar, es para reflexionar en lo que uno quizás no se había dado cuenta, ¿verdad? Y recomenzar y decir, pues, de aquí en adelante vamos a hacer así y así. Entonces, las cosas se van arreglando, ¿verdad? Gracias, hermano, por su testimonio. Hermano Pedro, ¿qué es lo que usted nos quiere decir? Sí. Ahorita mencionaba algo que no es intencional, es automático. Y a veces es tan sutil. Por ejemplo, a mi hijo, el menor, como a él le gustaba mucho vestirse como yo, pues ahí empieza la afinidad, ¿verdad? Ajá. Una afinidad, una conexión, una sintonización con el que no hace lo mismo, ¿verdad? Como mi hija o mi hijo, el de en medio. Entonces sí, esto es muy sutil. Yo ahorita que lo estoy viendo y está bien interesante porque aparte de todo esto venimos de siento yo que todas las culturas son machistas, todas, aunque digan que nomás los mexicanos, pero muy poquitas son por el lado feminismo, no, casi todas son machistas. Entonces imagínense, el varón se prefería sobre la mujer, ya desde ahí empezaba el favoritismo y imagínense generacionalmente yo me pongo a ver a mi propia familia y digo, wow, por eso mi tío fulano de tal es así, por eso no ha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como usted dice, qué bueno que podemos toparnos con conceptos nuevos, o a lo mejor lo hemos oído, a lo mejor lo hemos visto, a lo mejor lo hemos concebido, pero empezar a reflexionarlo y corregir, ¿verdad? Porque todavía está uno a tiempo para uno mismo desarrollar la madurez y también para con eso enmendar o proveer ciertas soluciones a lo que tenemos, ¿verdad? Sí, así es, hermano. No nos damos cuenta. Yo, como dije ahorita, lo que yo pensé en cierto tiempo acerca de mis hijos, yo pienso que fue en un tiempo ya mi hija, la mayor, empezaba a pedir permisos para salir y ella me preguntaba a mí. Y porque pues yo, pues era mi adoración, ¿no? Entonces a mí me convencía fácil. Y yo le decía, ay, no, mija, porque tal cosa. Ay, mami, lloraba y hacía un berrinche y yo terminaba diciendo que sí. Entonces mi esposo llegaba y me decía, oye, ¿y dónde está Nereida? No, es que me pidió permiso. Y yo no sabía ni cómo explicar que yo había dado un permiso que no quería dar. Entonces, cuando ya esto me estaba molestando, ya cuando me di cuenta bien lo que estaba pasando, hablé con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? No es mía, es tuya. De aquí en adelante es tuya. Y tú te vas a encargar de dar los permisos. Yo soy muy débil con ella. Y la estoy dejando ir a lugares que yo no creo que debe de ir y la dejo porque ella me insiste y me rompe el corazón verla llorar. Entonces, ¿sabes qué? Duro mi corazón y de aquí en adelante tú eres el que va a dar los permisos. Entonces venía mi hija, mami, ¿me dejas ir?
hija, hemos decidido que yo ya no doy permisos. Es tu papá el que da permisos. Pero no está papi. Espérate a que llegue. Pero es que no me va a querer dejar ir. Bueno, eso ya va a ser de él. Y así, o sea, yo me tuve que hacer mi corazón bien duro porque eso es automático. Eso no es, y tampoco es fácil como la destriangulación, no es fácil, pues tampoco esto es fácil recomenzar o tomar medidas drásticas en cuanto a esto no está bien, ahora tengo que hacer tal cosa, ¿verdad? Hermano Cuthberto, ¿cómo está? ¿Cómo está en esto? ¿Qué piensa? Bien, hermano, gracias a Dios, viendo sí, yo tuve batallas, como todos los hemos tenido, bueno, desde mis papás, somos cinco hermanos. La primera fue mujer, falleció hace 6 años, pero la vida, quiero hablar de la niñez, la vida me cambió a mí más bien cuando tenía 3 años aproximadamente, porque un hermano de mi mamá falleció y ellos adoptaron, decidieron recibir en casa a un sobrino que es mayor 6 meses que yo. Y crecimos juntos. Fuimos a la escuela juntos, a la primaria. Siempre nos preguntaban gemelos, pero porque mi hermano, le digo hermano, que es mi primo realmente, él es blanco y yo soy moreno. Y yo recibí mucho bullying en la escuela, precisamente por eso, ¿no? Que yo era hijo de zapatero, de aquí, de allá, ¿no? Recibí mucho. Mi papá, como era alcohólico, siempre descuidó la familia, descuidó simplemente y mi mamá fue la que nos sacó adelante prácticamente. Cuando yo cumplo 16 años, ese día mi madre nos celebra a los dos. Fue algo que me marcó en la vida. Quiero compartir esa parte, ¿no? Cuando cumplo 16 años, mi hermano, que es mi primo, somos hermanos porque crecimos juntos, él lo cumplía 6 meses después. Y mi madre hizo una fiestecita, pero recuerdo muy bien ese día porque me marcó. Mi madre compró dos camisas, 2 pantalones, 2 zapatos, 2 sombreros y lo puso sobre su cama. Y cuando llegamos nosotros, nos quería dar la sorpresa de que nos había comprado ropa. Llegamos mi hermano Oscar y yo, Oscar se llama mi hermano, y mi madre llama y dice, les compré algo para los dos, los voy a hacer felices hoy porque me costó mucho, pero los voy a hacer felices. Y nos llama y nos mete a su cuarto donde están la ropa que acaba de comprar, nueva, que va a comprar, que vamos a estrenar. Y yo esperaba como hijo original, biológico de ellos, esperaba que se dirigiera a mí. Y se dirigió a Oscar, mi hermano, le dijo, hijo, ¿cuál ropa te gusta? Algo que me marcó aún todavía, porque me acuerdo bien que había un pantalón café, una camisa blanca muy bonita, un sombrero café, combinaba unos botines cafés. Dije, eso va a ser para mí, porque éramos iguales, calzábamos igual, la ropa igual. Y a un costado, al otro había un pantalón rayado de terlenco, una camisa floreada, bien fea, realmente muy fea. Tengo una foto de esa. Y un sombrero de paja. Y mi madre le dice a mi hermano, a Oscar, ¿cuál te gusta, mijo? Lógico, mi hermano se dirigió a lo que yo deseaba, ¿no? Mi hermano tomó esa muda de ropa, dijo, esto es lo que me gusta, bueno, mijito, esto es tuyo. Yo me aguanté, no dije nada en ese momento, no dije nada. Entonces mi madre nos tomó una foto a los dos juntos con esta ropa. Nos tomó una fotografía que la guardo como un recuerdo porque Dios me sanó de esa herida. A los 15 días yo agarré camino, me fui de la casa. Estuve fuera de la casa 2 años.
2 años me fui a la ciudad a vivir en la calle prácticamente porque no conocía a nadie en la ciudad, en Tuxtla Gutiérrez. Viví yo en los parques, en las casas abandonadas. Conseguí trabajo en una cantina, y el único lugar donde me dio un trabajo de hacer mandado para los borrachos y las personas que trabajaban ahí. Mis padres me buscaron, pero nunca supieron realmente la razón de mi vida, pero mi corazón fue herido ahí. Cuando por fin, después de 2 años, yo regreso a casa, todo seguía normal. Mi hermano era alcohólico también como mi papá. Vivía ya en el alcoholismo también él. Un cierto día, ya cuando Cristo me alcanza a los 20 años, yo quise confrontar esa situación porque me lastimaba mucho. Y tuve que hablar con mi madre y mi padre, decirle que lo que yo sentí, cómo me sentí, ¿no? Hace 4 años atrás, cómo me había sentido. Mi madre, la razón que me dio es que cuando él le pegaba a mi hermano, los vecinos se metían y decían, no, ¿por qué? Como no es tu hijo, ¿por qué le estás pegando? Y se desquitaba conmigo. ¿Sí? 2 situaciones que vivimos. Mi hermana falleció hace 6 años, algo que le ha hecho mucho dolor a mi madre porque era su única hija. Y estoy trabajando en esa área que a mí me marcó hasta que Cristo llegó realmente y sanó, y pude hablar con mi madre, veo a mi hermano, nos hablamos constantemente con él. Y recordamos nuestra niñez, ¿no? Recordamos nuestra niñez, pero fue algo que ahí mi vida tuvo un antes y un después. Sí, un antes y un después. Y yo decía, cuando yo tenga mis hijos, el día que me case y tenga mis hijos, le decía a mi padre, yo no voy a hacer esa situación, mis hijos van a hacer lo máximo. Dios me ha dado 2 hijas y un hijo. El mayor es hombre y las otras 2 son niñas, y trato de ser igual, aunque hay una que me sigue, la más chiquita me sigue demasiado, se desvive por mí, se desvive por mí. Pero es lo que usted ha compartido, bueno, y la de en medio siempre me dice, papi, es que yo soy la sándwich, yo soy el sándwich, y qué diferencia hay entre el primero y el tercero. Entonces es una situación que yo no he encontrado, ¿no? Una solución, cómo debía haber, si haría lo correcto o no en ese momento. Si fue lo correcto en su momento de haber hecho eso, ¿no? Como actué, yo sé que actué mal, pero es algo que me quedó un dolor ahí en mi corazón por la acción, cómo actué en esa edad. No lo hablé por mi adolescencia, sino que actué así. Sufrí mucho, pero fue una experiencia bien dolorosa para mí. Le comparto esta área. Fue parte de mi vida y en la adolescencia sobre todo. Muchas gracias, hermano, por compartir. Sí, es verdad. Unas palabras o cualquier cosita, ¿verdad? Puede hacerle a uno sentirse mal, pero también, disculpen los perritos, y pues a ver si me dejan seguir. Pero una cosa que yo veo en su testimonio, ¿verdad? Cómo su mami, pues ella también, o sea, no fue intencional. Al contrario, ella trataba de reemplazar en su hermano o su primo ese amor que ella vio que ya no podía tener él, ¿verdad? Entonces ella trataba de reemplazar ese amor, y quizás ella pensaba que ese niño necesitaba tanto amor que estaba bien si los demás, o sea, que los demás también lo entendían así, que usted lo entendía así, que este niño necesitaba más amor, por eso había que dárselo, pero no es intencional. Entonces, el error es que pues usted lo pudo sentir y hacer decisiones basadas en eso. Y sus decisiones pues no fueron las mejores, ¿verdad? Porque tuvo que pasar
sufrimiento y ese sufrimiento no fue solamente para usted, sino también para sus padres, ¿verdad? Claro. Es muy, muy difícil, pero gracias a Dios que, como dice usted, ¿verdad? Dios le alcanzó y pudo comenzar una nueva manera de pensar, una nueva manera de relacionarse con los demás. Inclusive usted ha dicho, ¿verdad? Se ha dicho que usted ahora ya sanó o ha comenzado ese proceso de sanidad y quizás ya sanó esa herida y tiene una relación muy bonita con su mamá, ¿verdad? Gracias a Dios. De eso se trata, de que veamos, podamos ver las cosas que han pasado, poderlas identificar, recapacitar, reflexionar y recomenzar también. Gracias, hermano, por ese testimonio y esa confianza. Aquí les muestro, tengo que ponerlo enfrente de mí, ok. Este libro que se llama Connecting with Our Children. En una en la presentación hay una parte donde puse el nombre, por si quisieran verlo. No creo que está en español, pero está muy, muy bueno este libro. La autora de este libro es también la autora de este otro que explica los 8 conceptos. Se llama, y es MD, es médico, Roberta M. Gilbert. Pero este libro es muy bueno, tanto para entender nuestro proceso de proyección familiar hacia nuestros hijos como nuestras familias de origen también. Así que, pues muchas gracias. Esa es la presentación del concepto de hoy, proyección familiar. No sé si tengan alguna pregunta en cuanto a este concepto, pero a mí me parece que la presentación fue pequeña, pero yo creo que está muy, muy cargada. Tiene mucho entendimiento para mí y me abre los ojos, la verdad. Sí. Y también quería preguntarles, no sé si ustedes, les gustaría a alguno de ustedes compartir, si acaso tienen preparado algo acerca del libro de límites que hemos estado viendo. Si alguno de ustedes tiene algo preparado, pues lo podemos ver. De lo contrario, pues terminamos. ¿Sí? Yo no tengo en ese momento nada preparado, pero pues si quieren para la próxima. Bueno. He estado leyendo, pero no una preparación como para compartir ahora. Está bien, no hay problema. Entonces, la próxima vez, muchas gracias, hermanos, por seguirse conectando y seguir participando. Nos vemos la próxima semana me parece que va a ser la transmisión multigeneracional, ya para poder ir acomodando en otras generaciones también qué cosas vemos, qué tipo de reacciones, posturas, en fin, podemos ver y lo podemos acomodar a nuestro diagrama familiar. Muchísimas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima. Gracias a usted, hermana. Saludos a todos, hermanos. Un gusto verlo. Igualmente, Pedro, hermano Cusberto, Dios le bendiga. Sí. Hasta luego, hermanas. Descuide. Hasta luego. Ánimo. Adiós.